Dicha esa pequeña introducción, le damos la palabra entonces a Marco Antonio Adame Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día a todos, a todas desde México. Muchas gracias a Monseñor Segundo Tejado por sus palabras, su reflexión, su aliento, y también a la Academia de Líderes Políticos por esta invitación y la organización de este conversatorio internacional. Bueno, en efecto, frente a esta pandemia COVID-19, estamos frente a un acontecimiento global que sin duda marca un antes, marcará un después en las presentes y futuras generaciones, un punto de inflexión. Y además nos toca asistir como actores y testigos en tiempo real, gracias a las modernas técnicas de comunicación, a un cambio de época. Y también es cierto que esta pandemia ha marcado con el dolor, la pérdida de miles de vidas y la pérdida de las certezas a nuestros pueblos. Y que ante ese futuro sobre el que hoy hablaremos nos encontramos ante la tierra ignota. Este regreso a la llamada normalidad, a la desescalada, está lleno de preguntas y de riesgos. Ante la falta de una vacuna y la natural inseguridad que esto produce, también ante la respuesta asimétrica de los gobiernos, no siempre oportuna y eficaz, que ha dejado también una secuela de afectaciones generalmente graves. Y en suma, pues las expectativas están plagadas de incertidumbre y de temor. Veo 4 dimensiones de esta crisis, como apuntaba Monseñor Segundo. A nivel sanitario, a nivel social, a nivel económico y a nivel político. Voy a hacer algunas concreciones desde la realidad latinoamericana y particularmente de México para ir compartiendo cómo estamos viviendo este proceso. A nivel sanitario, se ha hecho evidente la debilidad de los sistemas de salud de nuestros países, mucho más en América Latina, donde la falta de inversión en infraestructura y de equipamiento al personal sanitario y de hospitales ha generado grandes preocupaciones. La falta de aplicaciones científicas para el desarrollo de una vacuna, no se diga, o de información confiable, y la diversidad de criterios para la aplicación de medidas de prevención, como las pruebas de detección o serológicas, o medidas preventivas que aseguren el regreso a las actividades esenciales y no esenciales. En la dimensión económica, pues hay que decirlo, es devastadora en el mundo. No vista desde 1870, como lo expresa hace unos días el informe del Global Economic Prospects del Banco Mundial, que ha sembrado una sensación de inseguridad y desesperanza creciente en millones de familias en nuestros países, especialmente en América Latina, donde la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la debilidad institucional es patente y agrava esta situación. También es cierto que el comportamiento esperado de la economía para los siguientes años será de bajo crecimiento, lo que anticipa una larga marcha hacia la recuperación de cierta estabilidad social, económica y financiera. A nivel social, esta pandemia se refleja especialmente en el desprecio a los valores más profundos, a la vida humana, al cuidado de los enfermos crónicos o de los ancianos, y en América Latina, en los más pobres, en los indígenas, en los desamparados. Por otro lado, la explosión de nuevas formas de violencia, particularmente dentro de las familias, por el confinamiento, o la violencia callejera y las crisis de seguridad pública, con una cuota de sangre y de dolor que aterra por lo inhumano. También hay que mencionar a las enfermedades mentales y emocionales por los efectos del confinamiento y el desempleo, que ha generado cambios profundos en la convivencia familiar y social, hasta llegar al dolor de no poder despedir a los que se han ido. Y sobre la crisis política, que no es menor,
Durante las emergencias, los gobiernos suelen adjudicarse facultades extraordinarias, a veces desmedidas que luego es muy difícil revertir, se vuelven permanentes. Y estas facultades extraordinarias muchas veces ponen en riesgo la vida democrática de los países, ante la falta de contrapesos, de transparencia, de rendición de cuentas y de los propios mecanismos de decisión que van debilitando a las instituciones democráticas y se convierten en un riesgo para los derechos humanos, sociales y políticos de los ciudadanos. De tal forma, pues, que vale la pregunta, ante este panorama desolador y desafiante, la misión de la Iglesia, y en particular de los laicos que actuamos en política, ¿cómo debe ser? ¿Cuál debe ser? Y a mí me ha parecido muy feliz el título de este conversatorio: proclamar un horizonte de esperanza. Mas, ¿cómo hacerlo en medio del agotamiento social y de los determinismos históricos o ideológicos, de los paradigmas tecnocráticos o del relativismo práctico, de la resistencia incluso de quienes se aferran a conservar privilegios en el sistema imperante, plagado de injusticias, o también frente a los profetas del fatalismo que anticipan un futuro insolidario o hasta el fin de la historia? Bueno, pues yo creo que ese horizonte de esperanza amplio y dilatado solo puede nacer del amor de Dios, del cenáculo, del nuevo Pentecostés, del compromiso creciente y verificable del cristiano con el cuidado de la casa común, sabedores todos de que las cosas pueden cambiar. Se debe sustentar ese horizonte de esperanza también en el reconocimiento y la aceptación de las raíces y valores de nuestros pueblos que nos dan identidad, la identidad latinoamericana. Y se debe expresar en la unidad del pueblo latinoamericano, en la solidaridad y en la búsqueda común de nuevos caminos de progreso y desarrollo. Ya lo mencionaba en su reflexión Monseñor Segundo. Pero también, y a esto me quiero referir de manera central, este horizonte de esperanza debe contar con una agenda de diálogo, un diálogo abierto, honesto, desde nuestra identidad cristiana, para el bien común, para el desarrollo integral y sustentable, con nuevas formas de entender la política, la economía, las finanzas y el progreso. Un diálogo que, como bien enseñaba el Papa Francisco, debe ser el único camino. Y en particular he encontrado en Laudato Si una serie de ejes para construir el diálogo que necesitamos. Me ha dado gusto porque se da en el contexto de este 5º aniversario de este importante documento del Papa Francisco. Y él habla ahí de algunas dimensiones que ahora quiero señalar. Primero, el diálogo internacional. Es cierto, la pandemia, por eso se llama así, no desconoce fronteras, es global. Por tanto, el diálogo internacional debe ser más activo que nunca, pero un diálogo sobre la nueva gobernanza, sobre el nuevo modelo de desarrollo global a fin de asegurar el acceso universal a los bienes, especialmente para los más pobres. Para gestionar una vacuna universal, porque no solo se trata de que exista la vacuna, sino que toda la humanidad tenga acceso a ella y no esté condicionada por el nivel de ingreso. Para gestionar también mecanismos de acceso al crédito y a los fondos de desarrollo con apoyo de los organismos internacionales. Para promover una nueva integración regional, para revisar el gasto en armamento y el impacto de la deuda externa de los países. Una segunda eje de este diálogo también debe ser sobre nuevas políticas nacionales y locales, sin reduccionismos ideológicos ni generalizaciones, buscando cómo sí son viables y cómo sí pueden ser continuadas en medio de los cambios, de la provisionalidad de los gobiernos. Es indispensable un replanteamiento
de el modelo de desarrollo económico. Por ejemplo, de la relación entre el trabajo y el capital, como lo señala Laboren Scherzer, o la concentración del ingreso y la distribución del egreso, o el enfoque de la sustentabilidad de los programas sociales, que muchos de ellos fueron diseñados para funcionar en situaciones de normalidad. Y hoy todo es provisional, todo ha cambiado. Entonces, los programas sociales también deben ser revisados para asegurar que estos puedan ser también sustentables, viables y responder a las necesidades específicas de los sectores más necesitados. También tenemos que hablar de la protección de las fuentes de trabajo y la protección de los trabajadores. Hoy se discute en el mundo, ahora mismo en México estamos hablando sobre temas hasta hace poco impensables o muy cuestionados como el ingreso mínimo vital o el seguro de desempleo, y todavía está pendiente en nuestra agenda el apoyo a las pequeñas, a las microempresas, que son las que sostienen, por otro lado, el 60% de las fuentes de trabajo. Disculpa, Un tercer lleva eje. 10 minutos. Sí, estoy consciente del tiempo. Muchas gracias. Un tercer aspecto es que plantea el Papa en Laudato Si y que me parece muy importante en términos de la vida democrática, de la convivencia pacífica, del respeto a los derechos fundamentales en una sociedad diversa, plural, como en la que vivimos en cada uno de nuestros países, es el diálogo por la transparencia en los procesos decisionales. ¿Cómo se está haciendo la toma de decisiones? Aquí es importante señalar el cómo garantizar derechos fundamentales, como el derecho a la información. En medio de una crisis como esta, es muy fácil ocultar información o irla presentando a modo de sostener una narrativa que sea conveniente al régimen de que se trate. Y por eso es muy importante que exista un diálogo para garantizar la transparencia en la toma de decisiones, en el acceso a la información y en las medidas de apertura y rendición de cuentas para desterrar el cáncer más doloroso de nuestros sistemas, que es la corrupción y que genera el descrédito de la política. Un cuarto eje que plantea el Papa Francisco en Laudato Si es el diálogo entre la política y la economía para la plenitud humana. Ojo, para la plenitud humana, diciendo que la política no debe someterse a los dictados de la economía y que la economía tampoco debe someterse a los dictámenes eficientistas de la tecnocracia. Un planteamiento así, radical, frontal, de no más progreso y desarrollo, sustentado solo en la maximización de las ganancias o a cualquier precio, porque esto ha dejado ya evidencia del fracaso de los sistemas hasta ahora preponderantes. Yo quisiera orientarme hacia el final de mi intervención, hablar de esto que el Papa en Laudato Si señala como apostar por un nuevo estilo de vida que no se da, señalo subrayadamente, sino un nuevo modelo educativo para la formación de personas íntegras, capaces de opciones libres y justas, que infundan esperanza ante la desilusión y la incertidumbre, que promuevan la solidaridad frente al egoísmo colectivo, que promuevan el amor civil y político y que cultiven la comunión y la convivencia, el cuidado de la casa común que se nos ha confiado, que prepare para la participación cívica y política para el bien común, a fin de influir en los tomadores de decisiones para promover los cambios que se necesitan para construir la nueva civilización, la civilización del amor. En todo el mundo, pero en especial ahora en nuestro continente, América Latina, continente de la esperanza. Sin olvidar que el amor social es la clave del auténtico desarrollo humano. Los invito a hacernos cargo de ello. Él nos dará la fuerza. Es una promesa. Hagámoslo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marco Antonio Adame, vicepresidente de la Cámara de Diputados de México, muy puntual en su tiempo, así que le agradezco muchísimo. Y ahora le vamos a dar la palabra a Clayton Oliveira, que ya lo había presentado, diputado de Brasil. Clayton, lo escuchamos. Buenas tardes, queridos hermanos de toda la América Latina. Gracias, José Antonio, por la invitación. Gracias, Monseñor Marco, por palabras de esperanza. Quiero compartir una angustia que vivimos en Brasil en este momento. Cuando el poder religioso aprueba que el poder religioso no debe interferir con el Estado. La separación de las esferas religiosas y política es fundamental para una democracia. Sin embargo, el ejercicio político en la comprensión de la política como una búsqueda del bien común. Es el deber de todos los ciudadanos, sean religiosos o no, independiente de credo, que las religiones inspiran el deseo del bien común. Cuando los discursos religiosos van en contra de esto, es un señal de advertencia para reflexionar sobre la legitimidad de esos discursos. Brasil ha avanzado en una escalada autoritaria y las notas de repudio no tienen sido suficientes para contener ese mal. El autoritarismo ya ha alcanzado el más alto nivel de poder y una red de partidarios bien financiada, incluidos los influentes que dicen ser cristianos y católicos, ha hecho todo el trabajo prejudicial para la democracia, incluso a través de noticias falsas, para ayudar a promover el discurso y la política de odio. La oposición a esto es un imperativo cristiano, nacido del Evangelio mismo. No debería ser así entre ustedes. En ese escenario contemporáneo vemos que las ideas fascistas vuelven a florecer como una solución simple a temas complejos, pero que son atractivas en vista de la situación de este tema del siglo XXI. El fascismo hoy es evidente no solo bajo su cara perversa, sino bajo la máscara de una defensa de valores altos. En gran medida revive sus primeros ideales, pero ahora, en la era de la hiperinformación y la posverdad, la manipulación de las masas tiene un alcance global. Es imperativo cristiano luchar contra cualquier forma de exclusión, discriminación, autoritarismo e injusticia. Cuando se alzan las banderas de los movimientos libertarios, el cristiano tiene la oportunidad de lucir su túnica bautismal y participar activamente en la lucha popular. La vida y la enseñanza de Jesús nos ayudan a enfrentar con valentía cualquier forma de subyugación de la humanidad y nos hace claramente luchar por la dignidad humana. A medida que vivimos en el tiempo y en cada momento nos enfrentamos a nuevas preguntas, nuestra orientación es siempre la misma. Cuando tenga dudas, regrese a Jesús, volviendo el encuentro con Cristo, ser humano completo. Nos damos cuenta de que ser un agente consciente de la política es una acción de amor, el imperativo del amor. El imperativo cristiano, el imperativo de la fe es ser uno con los hermanos en la lucha por el reino de paz, justicia, igualdad y esperanza. Es un recado para toda la iglesia de Brasil. Por eso la pandemia literalmente que cae sobre el mundo cuando ya nos enfrentamos a una situación crítica. Es importante comprender la convergencia de las crisis que nos están atormentando. Y quiero aquí no repetir las palabras de Marco, pero quiero decir de tres angustias que la pandemia desnuda en estos tiempos. El primero, el sistema ambiental.
que ya no es una cuestión de opiniones o creencias, sino de un monitoreo elemental de los datos. El calentamiento global se está manifestando en numerosos fenómenos y en el planeta y sus impactos están aumentando. En lo que se ha llamado una catástrofe en cámara lenta. Tenemos la destrucción de los bosques, la pérdida de suelo agrícola, la pérdida de la biodiversidad, las inundaciones de plástico, la contaminación del agua dulce en todo el planeta, la liquidación de la vida en los mares, etc. Estamos literalmente destruyendo el planeta, destruyendo las bases de nuestra supervivencia. Un segundo eje crítico que interactúa fuertemente con el primero es la desigualdad. Hemos llegado al absurdo de que el 1% de los más ricos tenga más riqueza acumulada que el 99% siguiente. Tenemos 850 millones de personas que pasan hambre cuando producimos más de 1 kilogramo por persona por día, solo de granos. Gran parte de los desnutridos son niños y se estima que 15.000 muertes por día, o que es el equivalente a 5 torres de Nueva York. En términos éticos, es un escándalo. No fueron los pobres quienes generaron un sistema que los saqueó. Y los multimillonarios en el planeta no merecen su fortuna esencialmente como resultado de inversiones financieras, no de actividades productivas. En términos políticos, es explosivo, ya que ninguna democracia sobrevive con tanta desigualdad, como se puede ver en los reversos en todo el mundo. Y es estúpido en términos económicos, ya que esteriliza la capacidad productiva de miles de millones que podrían estar contribuyendo a un desarrollo dinámico y sostenible, además de una demanda más equilibrada de bienes y servicios. Un tercer nivel crítico es que los recursos financieros necesarios para detener la destrucción del planeta y organizar la inclusión productiva de los excluidos. Los próximos 4.000 billones, escribe el Banco Mundial, se están utilizando en especulación financiera, intereses abusivos y grandes flujos en la zona gris de legalidad a través de los paraísos fiscales y los principales bancos del planeta, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y otros. Las grandes fortunas resultan esencialmente de la dinámica financiera, a través de la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero en general. El sistema financiero es global, mientras que los gobiernos son nacionales y nadie regula los flujos y la propiedad. La pandemia surge. Por lo tanto, paralizando un sistema que ya está profundamente en crisis, generando lo que podemos llamar la convergencia de tendencias críticas, una superposición de absurdos que nos obliga a repensar el sistema. En términos de oportunidad, quizás el choque del coronavirus será suficiente para imponer un cambio de dirección. Es un signo de interrogación. En esta etapa solo podemos mirar con angustia el desarrollo de una dinámica cuyas dimensiones apenas conocemos. Brasil está siendo afectado de manera particularmente fuerte por la pandemia, debido a la interrupción de las políticas sociales que ya estaba en marcha. En 2019, los recursos del sistema público de salud, con mucho la principal fuerza para combatir el virus, se redujeron en 20.000 millones. La oligarquía, a élite del atraso, como ya llama un sociólogo, José Souza, tiene planes de salud y no vio la necesidad de un sistema de acceso público y universal. Esto debilitó la capacidad de hacer frente a la pandemia. Es impresionante que un exministro de Economía que no había luchado contra el sistema público aparecería con su equipo ministerial vestindo chalecos
del sistema público de salud. Lo que funciona y lo que tenemos que aspirar a medida que logramos superar la crisis actual es una sociedad económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente sostenible. Este es el trípode fundamental de objetivos a alcanzar. A su vez, la reorganización del proceso de toma de decisiones necesario para lograr los objetivos debe superar la dicotomía ideológica sobre si el Estado o la empresa privada son más eficientes. Y comprender que las empresas que producen automóviles o zapatos pueden ser perfectamente privadas y estar gobernadas por mecanismos, por el mercado, pero que las políticas gobernadas por mecanismos sociales, cuando se privatizan, se convierten en una industria de enfermedades, una industria de diplomas, o incluso milicias y corrientes. La solución es: la ramada del Papa resulta precisamente de la convergencia de las crisis ambientales, la desigualdad explosiva y el caos financiero que vivimos anteriormente. La solución es obvia. Los recursos financieros tienen que ser redirigidos de la especulación y los fluxos ilegales o paralegales, para servir precisamente los cambios en la matriz energética, la matriz de transporte y otras transformaciones para dejar de destruir la naturaleza. Y tienen que ser redirigidos para organizar la supervivencia, la reducción del sufrimiento y la inclusión productiva de la gran mayoría de las personas marginadas del planeta. Sabemos perfectamente lo que se debe hacer, en particular con la Agenda 2030 de la ONU, aprovados por casi todos los gobiernos y técnicamente muy sólidos, deben ser la prioridad. El eje fundamental es dejar de buscar como nosotros las personas. Podemos ser útiles para las corporaciones y revertir la visión. La economía debe servirnos. En otras palabras, el bienestar de las poblaciones, incluidas las generaciones futuras, se coloca en el centro de los objetivos. Por lo tanto, de manera sostenible. Tenemos los recursos, sabemos lo que hay que hacer. El bloqueo es político y la política actual pertenece precisamente a quienes están profundizando los problemas. Es muy significativo que Joseph Stiglitz se uniera a la propuesta de Francisco, pero también a Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Katie Howard, Muhammad Yunus y otros personajes de primera línea. La pandemia y la cuarentena revelan que es posible alternativas, que las sociedades se adapten a nuevas formas de vida cuando esto es necesario y se siente como correspondiente al bien común. Esta situación es propicia para pensar en alternativas al vivir, producir, consumir y vivir en estos primeros años del siglo XXI. En ausencia de tales alternativas, no será posible evitar la erupción de nuevas pandemias, que por cierto, como todos nos lleva a creer, puede incluso más letal que la actual. Ideas sobre alternativas certamente no faltaron, pero puede conducir a las acciones políticas para cumplirlas. A corto plazo, lo más probable es que después de que finalice la cuarentena, la gente quiere asegurarse de que el mundo que finalmente conocieron no desapareció. Regresar a las calles, ansiosos por volver a circular libremente. Irán a los jardines, a los restaurantes, a los centros, visitar a parientes y amigos, volverá a las rutinas que por más pesados y monótonos que hayan sido, ahora aparecen ligeros y seductores. Contrariamente a lo que uno podría pensar, la post-cuarentena inmediata no será un buen momento para discutir alternativa, a menos que la normalidad de la vida a la que la gente quiere regresar no es absoluto posible. Hasta entonces, al menos desde el principio del siglo XX, en debates sobre las alternativas al capitalismo, tuvo lugar dentro del proceso político. Y esto, como lo discutí, asumió una dimensión civilizadora.
Las alternativas económicas, sociales, políticas y culturales se pusieron en la agenda del debate, señalando horizontes postcapitalistas, modelos de desarrollo, vida y sociedad que mitigaron la agresión cada vez más intensa contra la naturaleza inducida por el capitalismo y todo lo que implica. La gran mayoría de tales alternativas no tenía nada que ver con las soluciones que prevalecían al otro lado del muro de Berlín, el socialismo soviético. Pero la mera existencia de estas alternativas legitimadas debatía. Esto consistía en la articulación entre procesos políticos y procesos civilizadores. Solo con una nueva articulación entre procesos políticos y procesos civilizadores serán posibles para comenzar a pensar en una sociedad en que la humanidad toma una posición más humilde en el planeta que vive. Una humanidad que se acostumbra a las ideas básicas. Hay mucho más vida en el planeta que la vida humana. Ignacio, encerro diciendo que en mandarín hay un sinónimo para crisis: oportunidad. Estamos en momento de oportunidad. Es la hora de la doctrina social de la Iglesia. Es la hora del humanismo integral de Pablo VI. Es la hora del solidarismo de Padre Ávila, un jesuita brasileño. Es la hora del distributivismo de Chesterton, de la economía de comunión de movimientos focolares. Es la hora de la Iglesia de Francisco, para mostrar que las alternativas no pasan, sino no por una ideología, mas por una persona, la persona de Jesús y su propuesta de implantar el reino de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Clayton Oliveira, diputado de Brasil. Muchas gracias por el esfuerzo, un excelente portuñol. Así que te agradecemos mucho tu intervención, Clayton. Y ahora doy la palabra a Gutenberg Martínez, quien fue presidente de la Cámara de Diputados de Chile y actual rector de la Universidad Miguel de Cervantes. Gutenberg, te escuchamos. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que es muy impresionante participar este día de esta reflexión tan masiva y tan valiosa. Creo que nunca en mi vida he participado en una conferencia que genera tanta participación. 555 participantes. Veo que están observándonos de acuerdo a lo que indica la pantalla. Y eso refleja la magnitud e importancia de la convocatoria que tiene nuestra Iglesia, a pesar de todo lo que se diga, y de lo que está haciendo esta magistral tarea de la Academia de Líderes Católicos, auspiciada por algunas universidades de raigambre católica, inicialmente en Chile, y que hoy día se expande por toda la región. Agradezco las intervenciones anteriores e intentaré seguir la línea de muchos aportes que comparto y otros en los cuales matizaría. A mí me parece siempre importante, cuando hacemos reflexiones colectivas de este tipo, recordar que como políticos católicos, a mi juicio, tenemos dos principios fundamentales que tenemos que intentar aterrizar a la realidad: lo que es la centralidad de la persona humana y lo que es el concepto de bien común. En la centralidad de la persona humana, siempre me inclino por asumir como formulación pedagógica y práctica el planteamiento de uno de nuestros papas anteriores, que definió tan brillantemente esto como la norma personalista de la acción. Esto es, que desde un punto de vista de nuestro magisterio, nuestra incidencia fundamental tiene que ser que en las políticas públicas, y aquí Ignacio dirige un centro en esa perspectiva, nuestras políticas públicas apunten primero a la persona. No caer en la visión ideologizada de apuntar primero a las estructuras. Primero a la persona, y sobre esa base afectar esas políticas públicas y eventualmente las estructuras. Y en segundo lugar, el concepto de bien común. Hemos vivido en un mundo en el cual el concepto del bien común como que se fue apagando.
y surgieron las nociones de interés general, o el interés del Estado, o el mero interés individual como fórmula colectiva de solución. El concepto de bien común, articulado con la centralidad de la persona, son dos ejes que como católicos tenemos el desafío de implementar hacia lo que sucede en la sociedad. En segundo lugar, yo creo que hablar del futuro implica necesariamente distinguir que tenemos tres etapas en el tiempo respecto a lo que estamos experimentando con la pandemia. Tenemos esta etapa actual, donde está la pandemia en desarrollo, que cubrirá hasta su control. Una segunda etapa en la cual existirá una transición, donde se convivirá con parte de esta pandemia y donde se deberá iniciar los procesos de reactivación y de reconstrucción. Y una tercera etapa en la cual será propiamente la construcción de futuro. La nueva normalidad, no me gusta mucho el concepto de nueva normalidad, sino que las enseñanzas, los cambios necesarios que nos permitan tener una mejor sociedad. El futuro, por lo tanto, se construye desde el presente y se va configurando lo que pueda ser esa nueva realidad después de. Enfrentar el presente pensando en un buen futuro, en términos de las metodologías modernas, tener una visión con sentido de prospectiva. El Papa nos ha enseñado, el Papa Francisco nos ha enseñado que la realidad es más fuerte que las ideologías, una perspectiva de acuerdo a las realidades. Bueno, en segundo lugar, sabemos todo lo negativo de la pandemia. Lo podemos dar por establecido, por algo estamos sentados mirando y escuchándonos entre nosotros. Sufrimiento, incertidumbre, muerte, miedo, cesantía, hambre, pobreza, recesión. Crisis en todos los planos. Ya se ha dicho de la supuesta seguridad a la toma de conciencia de nuestra debilidad. Un tiempo en que se valora la necesidad del otro, donde resalta lo iguales que somos. La fuerza para resistir cuando se hace en familia o junto a otros. La debilidad, al contrario, del que reivindicaba lo potente que era su vivir individual. Un tiempo de reflexión personal y comunitaria que supera la arrogancia exitista y la soberbia de algunos de ayer, que es más humilde y que valora la riqueza de la vida más simple, que respeta a todos por igual y que hace visible a los ayer invisibles. En tercer lugar, creo que ya constatamos cuestiones importantes. Se ha hecho evidente la debilidad de los modelos societales basados en el materialismo. Cuidado con cargar la mano solo a un lado, de los modelos materialistas de un lado o de otro, en cualquier inspiración. A su vez, el orden mundial no era inamovible como se pensaba, y la globalización no aparece como enteramente invencible. Aparece unos Estados Unidos como una potencia congelada, con todo el cuestionamiento además a su actual gobernante, y una China como potencia emergente. La fuerza de la naturaleza se nos ha hecho evidente. También la debilidad de nuestros sistemas multilaterales. Aparece un desafío global que no tiene respuesta global, sino que se intenta responder desde lo nacional o lo local. Un Estado que renace, pero que sigue siendo menos poderoso que ayer. Y una cuestión que entre políticos yo creo que es bien importante. Falta de liderazgos de verdad. Esta pandemia nos arrincona y anuncia la posibilidad ya no remota de nuevas pandemias. El cambio climático en sí es otra forma de pandemia. Y además, como lo han anunciado varios científicos de Valer, puede dar origen
a otras pandemias. Creo que es discutible el tema del Estado social y de su falla. Es una reflexión muy europea. No es una reflexión tan válida en América Latina. Es distinto en España tener un ingreso asegurado de 1.000 euros, parte de su estado social, a todos, a lo que nos sucede con la pobreza multidimensional en América Latina. Es distinto tener un estado social que muestra debilidades a no tenerlo, como se da en buena parte de nuestra región. Las realidades, por lo tanto, son diversas. En Europa son los adultos mayores la población que más sufre. En América Latina, sin perjuicio de aquello, son los pobres los que más sufren. Cuidado con tener una visión europeizante respecto a lo que son distintas realidades que se dan en el mundo. En cuarto lugar, en la esfera pública, los políticos católicos debemos ser los primeros en lograr solidaridad y eficiencia de los estados. Ambas cosas, solidaridad y eficiencia. Y siguiendo a Marco, podríamos decir, naturalmente, también transparencia. Hay que despertar la importancia de lo multilateral. Pero quiero apuntar a otra cosa, a ser capaces de practicar la amistad cívica, en términos meridianos, o la cultura del encuentro, en términos del Papa Francisco. Es decir, practicar la amistad cívica y promover el diálogo y los acuerdos para enfrentar el flagelo y la reconstrucción. No es fácil. Yo acabo de terminar hace 2 días de leer una biografía de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, que me puse a leer para situarme en un contexto histórico de una recesión, la de los años 30, y cómo se enfrentó a aquello. Bueno, hay unos 0 grandes liderazgos, hoy día casi ausentes, con la excepción de 1 o 2 por ahí. Pero también observa que como parte de las crisis o tragedias de dimensiones mundiales, surge la intolerancia, la polarización, el odio, que es parte de nuestras sociedades actuales y que encausó y encausa a veces los diversos malestares que se expresan como una suerte de estallidos, aquí y allá. No es solo una realidad nuestra en la región, es la realidad de los chalecos amarillos en Europa o de otros ejemplos que podríamos indicar, o la rebelión por el tema del racismo todavía latente en los Estados Unidos con el asesinato del último tiempo. El tema es donde se construyan acuerdos, donde existan políticos que pensando en la persona y el bien común sean constructores de estos acuerdos, se enfrentará la pandemia y la reconstrucción de mejor manera. Llevas 10 ve minutos. experiencia internacional y vive nuestras propias realidades. Las dinámicas gobierno-oposición en algunos lugares, ya sea por acción del gobierno, por acción de la oposición o por acción de ambos, no están en una línea siempre constructiva. Necesitamos promover los acuerdos. Es parte de nuestra misión como políticos católicos. En quinto lugar, debemos cuidar nuestras democracias. Estas ya estaban amenazadas antes de la pandemia. Los nacionalismos, la crisis de la política y de sus actores principales, partidos, parlamentos, parlamentarios. Las nuevas dictaduras o gobiernos autoritarios en el mundo desarrollado y también en nuestra región, como citaba Clayton, ya venían en camino antes de la pandemia. Hoy se le suman las pretensiones de un nuevo leviatán autocrático, donde la vigilancia, el control de los datos y una libertad limitada son su característica. Autócratas por sí, o por ideologías que quieren aprovechar la oportunidad, o por quienes quieren evitar todo cambio que afecte sus intereses. Debemos cuidar la democracia. La democracia es una creación también y un aporte de los cristianos en la vida civilizatoria. Debemos cuidarla, logrando que sea más democrática y mejor. La recesión de los años 30
nos recuerda el fascismo, el nazismo y el estalinismo. La falta de acuerdo de los demócratas posibilitó aquello y puede posibilitar y potenciar aquello en estos tiempos. Cuidar la democracia, situándola en nuevos tiempos, más abierta, más cercana y más humana, es parte de nuestra tarea. En séptimo lugar, en conformidad a nuestras convicciones, debemos actuar de acuerdo con estas, pero a su vez siendo flexibles, no cayendo en ideologismos simplistas. La historia nos ha demostrado que los planteos polarizados o binarios normalmente son sospechosos y que las más de las veces no llevan a un futuro mejor. Habrá que ser audaces en las propuestas, pero sin dejar de valorar esa virtud de la prudencia y la moderación. Equilibrio que se logra cuando estos elementos se integran debidamente. Y ahí viene la capacidad del actor político. Actuar con la estética de un cristiano. Ya alguno de ustedes hablaba de la farándula. Con la estética de un cristiano que vive su fe, que aprende de la experiencia y que se inspira en el magisterio de nuestra iglesia para ser solidario, responsable, humano, austero y cercano. No creo que todo vaya a cambiar. Lo digo con toda franqueza. Creo que todavía el proceso no termina, desgraciadamente, de la pandemia. Tenemos que asumir la convocatoria que se nos hace a pensar el futuro, pero no puedo alejarme de la realidad del presente. El flagelo no termina. Podemos decir que el mundo, por supuesto, después de esto habrá retrocedido en parte sus avances positivos. Que existirá una deuda en lo que significan los recursos fiscales, que afectará por un buen tiempo a nuestros países y a las nuevas generaciones. Y la recuperación no estará exenta de sacrificios. No creo con franqueza que todo lo actual se deba derrumbar. Ha habido avances propiamente civilizatorios, como la conciencia sobre los derechos humanos, y la disminución de la pobreza en términos mundiales, lo cual no implica de modo alguno descubrir la realidad de la pobreza en nuestra región. Pero tampoco se trata de volver a lo mismo de ayer. Y aquí permítanme una reflexión. Cuidado con entusiasmarnos en la crisis y trasladarnos a una parte de los modelos. Me explico. China parece como más eficiente. Desconocemos mucha información. Y si la misma existe. Y si es transparente. Pero China aparece como más eficiente en el control de la pandemia. ¿Podemos de eso concluir que su modelo político, económico y social es el que debe venir después de la pandemia? El sistema sanitario británico es propiamente un modelo de sistema público. Sin embargo, en ese sistema solidario, británico, público, estatal, el fracaso o la ineficiencia o la imposibilidad de responder adecuadamente se traduce en que creo que encabeza la estadística de los muertos por millón en esta pandemia. Tenemos que mirar las experiencias, objetivizarlas en nuestro diagnóstico, porque si no, los planteamientos que podamos hacer y las construcciones que intentemos construir pueden carecer de base objetiva que afecta o puede afectar la construcción futura. Digo yo que no se trata tampoco de volver a lo mismo de ayer. Se habla de cosas, debemos propugnar más oportunidades para las personas y las comunidades. Más y mejor derechos para las familias y las comunidades. Ciudades, algunos hablan de los 15 minutos, en términos de que todo lo necesario esté al alcance. O ciudades que se deben ir rediseñando pensando en los niños, nuestros hijos, sobrinos o nietos.
donde la tecnología sirva a las personas, como se ha dicho, y a la humanización de las sociedades. En estos meses, por las cuarentenas o el confinamiento, padres e hijos han estado en una convivencia muy estrecha. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar 2 meses o 3 meses encerrados en casa, los que pueden estar encerrados en casa, conviviendo con su esposa, con su cónyuge, con su pareja, y o con sus hijos, y o con sus nietos? Esa riqueza de esa vida familiar tenemos que rescatarla en la revalorización de una tragedia que nos genera una oportunidad. Tenemos el tiempo cumplido, Gutenberg. Cumplido. Entonces Sí. me voy a la conclusión. Perdón. Gracias. Disculpa la interrupción. Está muy bien. Me voy a la conclusión. Yo creo que finalmente como católicos debemos cumplir con el deber de quien tiene responsabilidades públicas, aportando desde nuestra propia identidad. Pero la exigencia, a mi juicio, nos es mayor, pues esta es parte de una propia y personal reflexión. ¿Cómo debo vivir yo? ¿Cómo quiero vivir yo? Y como reflejo en mi respuesta, estar aprendiendo de esta tragedia histórica. Un tío me decía tiempo atrás, ya fallecido, que bien se vive cuando se vive bien. Que bien se vive cuando se vive bien. Los políticos hemos perdido credibilidad, justa o injustamente. Buenos políticos son indispensables ante las complejidades de nuestras sociedades, pero serán buenos y mejores políticos cuando su vida, nuestras vidas, muestren que han contestado esta interrogante. Y con esto termino. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo quiero vivir? Y cómo ese vivir es parte del quehacer comunitario de nuestras sociedades. Pensar en la persona y el bien común, como católicos que somos. Muchas gracias por la oportunidad.